desprenden de la Reforma Protestante. Entonces, agradecer la invitación que me hace Carlos y también en este caso eh, en la relación, digamos, que pastoral que tiene tanto en la iglesia chihuayante como con la iglesia de Yungay. Así que es un gusto para mí poder compartir con ustedes estas cosas. A ver, yo no quiero decir nada políticamente incorrecto en el sentido de plantear que la pandemia puede tener cosas buenas, pero claramente si uno mira el lado, digamos, positivo del asunto es que efectivamente ha permitido facilitarnos la vida, digamos, en algunos aspectos. Por ejemplo, regularmente tenemos a invitados en nuestros estudios bíblicos a gente que vive cerca de las islas en las que participamos. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión del Presbiterio Centro sobre algunas temáticas relacionadas con la ordenación femenina y invitamos a Carlos a participar. Y hoy día me invita a mí, cosa que no hubiese podido ocurrir si hubiésemos estado de manera presencial participando. Así que, bueno, también agradecer a Dios entonces por esta instancia y por la tecnología que nos brinda, por todos los aprendizajes que también hemos ido incorporando en este último tiempo. Sin mayor preámbulo, y en honor al tiempo también y a la responsabilidad que ustedes tuvieron de poder asistir, quiero compartirles ahí mi pantallita. En este caso, ahí está una diapositiva que tiene que ver con el plan de Dios sobre la cultura y la sociedad. Entonces yo voy a ir tomando algunos tópicos relacionados con la teología reformada y también con algunos puntos que nos permiten ilustrar esto desde la perspectiva de algunos reformadores, ¿ya? Entonces, lo primero que me permito plantear sobre este punto es hacer un recordatorio sobre lo que se conoce en la teología reformada como los mandatos culturales, o sea, creacionales, perdón, mandatos creacionales. Estos mandatos tienen que ver con órdenes, con directrices que dio Dios en el Génesis, particularmente en los libros de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y que fueron a lo largo del tiempo explicados en otros textos de la Escritura, profundizados o ampliados según la situación. Estos mandatos creacionales son definidos por R.C. Sproul de la siguiente manera. Él dice que al crear el mundo, Dios hizo un pacto no solo con los judíos o cristianos, sino con el hombre como hombre. Mientras existan los seres humanos en relación con el Creador, las leyes de la creación quedan vigentes y fueron reafirmadas tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. ¿Qué quiere plantear esto? Que efectivamente Dios, cuando crea al ser humano a su imagen y semejanza, le dio mandatos. Y esos mandatos no solo alcanzan o abarcan al número de los creyentes, sino que también a toda la especie humana. Estos mandatos también pueden ser relacionados con la gracia común, que son los dones que Dios ha dado a cada ser humano para poder tener conocimiento, para poder desplegar algún arte, alguna relación que busque, en este caso, el cuidado de su espiritualidad por un lado, por el otro lado también las relaciones humanas con otros prójimos y también con el mundo y el medio ambiente. Entonces, ahí es lo que nosotros nos encontramos en este caso. Y de hecho, claramente los creyentes tenemos mayor conciencia de esto que los no creyentes, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a la cual podemos recurrir y comprender de mejor manera esto, que en algunos casos claramente los no creyentes no pueden vivir a cabalidad. Pero este mandato, como les digo, estos mandatos creacionales corresponden y son afirmados para toda la especie humana. Entonces tenemos estos tres mandatos, creación, que nosotros podemos ver en el Génesis, que los voy a mencionar ahora a partir de esta gráfica. Está el mandato espiritual, por un lado, está el mandato social y el mandato cultural. El mandato espiritual responde a la relación que existe entre Dios y el ser humano y viceversa. En este caso, el ser humano le entrega gloria a Dios y en este mandato también se vive la vida y sustento que Dios le puede entregar también al ser humano. Recordar también que en este caso no hay que olvidar que Adán, en este caso, forma parte de la imagen de Dios en este caso, porta, perdón, la imagen de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Y me refiero a Adán porque ustedes que están más familiarizados con la Reina Valera 60,
Si uno va al capítulo 5 de Génesis, en el versículo 1, allí se menciona que cuando Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó, plantea el asunto y les puso por nombre Adán, ¿ya? Y tanto Adán y Eva reciben ese nombre que alude, entre otras cosas, en su origen etimológico, a la materia prima con la que fueron creados, pero fundamentalmente a un sentido abarcador de la especie humana, porque tanto el hombre como la mujer portan, en este caso, la imagen de Dios y son iguales en dignidad como seres humanos. En este caso también está este otro mandato, que es el mandato social, que tiene como base inicial, digamos, para la relación entre prójimos, a esta relación que existió entre Adán y Eva. O sea, de esta relación matrimonial es que emergen, surgen todas las otras relaciones humanas. De hecho, vamos a ir viendo cómo esto fue ampliado en el caso de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y el mandato cultural corresponde a la relación que el ser humano tiene con la cultura, con el mundo y con el medio ambiente. Cómo se relaciona con el mundo y con el medio ambiente, tanto en la producción de conocimiento, en el desarrollo de habilidades, en el cuidado del medio ambiente. Y ahí está implicado fundamentalmente el concepto de mayordomía, en el sentido de cómo Dios puso al ser humano para ser un mayordomo, en primer lugar de un jardín y luego del mundo, cuidando ese espacio. Eh, por razones temáticas vamos a ir profundizando con mayor fuerza en el plano de lo social y de lo cultural, que fue lo que se me invitó, pero de todas maneras quiero decir algunas cosas sobre el mandato espiritual. Si ustedes se fijan en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque ese día reposó de toda su obra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Y aquí quiero de inmediato que rompamos con una idea muy instalada del mundo evangélico. Cuando nosotros hablamos de cuántos fueron los días de la creación, 6 días. Decimos de inmediato, es casi como tabla, es 2 por 2, 4. No me quiero arriesgar a tanto porque aquí hay una profesora de matemáticas y, y, y no quiero salir pillado con eso. Porque las matemáticas para mí son el lado oscuro de la fuerza, así que no quiero salir pillado con esa situación. Bueno, ¿qué No es te lo que preocupes, ocurre? a mí también. ¿Ah? A mí Sí. también está en el lado oscuro. Ya, yo pensaba que eras profe de matemáticas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una primera mención, en este caso, respecto de esto, de un día que fue santificado. Vale decir, la creación y el relato de la creación en Génesis capítulo 1 continúa en el capítulo 2 al versículos 1 al 3. El séptimo día forma parte del diseño creativo. Dios descansa en ese séptimo día. El tema es que Dios no vive el cansancio. Entonces, ¿por qué Dios descansa? Dios no se cansa, no se fatiga. Eh, de hecho, hay un texto de Isaías que lo dice de manera muy bella. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, ¿cierto? Y Dios no sufre esta fatiga que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué descansa? Porque Él consagra ese día, lo santifica para gozarse, deleitarse en su creación. Ese es el reposo para Él, ese es el descanso, el deleite que Él tiene por su creación. En nuestro caso, el día de descanso que nosotros tenemos no solo es para recobrar fuerza, porque sí nosotros necesitamos recobrar fuerza, sino también por sobre todo, en este caso, para presentar culto a Dios, de gozarnos y deleitarnos en Él, para glorificar a Dios y gozar de Él, como lo hacemos siempre, pero específicamente reunidos como pueblo de Dios. De hecho, este mandato espiritual siempre ha tenido la idea de una comunidad. Eh, ya en el Génesis capítulo 4, al final del capítulo 4, nosotros vemos a la familia de Adán, particularmente la descendencia de Set, presentando culto al Señor. Entonces desde ahí ya aparece la primera mención de un culto a Dios explícita. ¿Ya? Desde ahí se empieza a invocar el nombre de Dios. ¿Eso qué quiere decir desde la perspectiva reformada? Que desde ese momento ya existe iglesia. La iglesia no se forma en el día de Pentecostés, sino que se forma desde que hay un pueblo de elegidos por Dios que adora al Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que tenemos ahí en este mandato
espiritual y que se va, digamos, profundizando sobre todo con la presentación de los mandamientos que en el resumen de Jesús, en su primera tabla de la ley, menciona lo que tiene que ver con el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está presente en la expresión de este mandato espiritual. Y vale decir que nuestra vida tiene que estar centrada en la adoración al Dios Todopoderoso. Ahora, es muy interesante que el mandato espiritual tiene una relación muy profunda con los otros dos mandatos. En el caso del mandato cultural, porque no todo es trabajo, y aquí hay un palito ahí para quienes son más trabajólicos y se pierden otras cosas que son tan importantes en la vida. No todo es trabajo. El trabajo es importante, es una bendición de Dios. El trabajo no es un fruto de la caída, fue una bendición de Dios. Dios nos creó con la capacidad de trabajar. El tema es que el trabajo no es la vida. Es una parte de la vida, pero no es la vida. Porque solo Cristo es la vida. Entonces lo que nos define a nosotros no es el trabajo que realizamos, sino lo que Cristo ha hecho con nosotros. El que Cristo vive en nosotros es aquello que nos define. Y no podemos perder de vista esa noción espiritual, porque si no estamos constituyendo a nuestro trabajo en lo que nos dota de sentido, nos dota de identidad. Hay que tener cuidado con esa expresión. Y por otro lado, la relación con el mandato social, porque el día de descanso es para todo trabajador. Yo siempre cuando lo presento, me acuerdo de una experiencia que conocí cuando era más niño. En la iglesia a la que yo asistía en mi infancia había un hermano que era feriano, que vendía frutas en la feria y que hoy día es pastor de una iglesia pentecostal en La Serena. Yo crecí en una iglesia pentecostal. Y este hermano, que yo conocía como el hermano Jacob, este hermano era, se convirtió muy recientemente en los años cuando yo era niño, y empezó a ir a la iglesia. Y él en algún momento empezó a ir a la escuela dominical, que se hacía en la mañana y había un culto en la noche. Entonces, pero para ir a la escuela dominical, él tenía que ausentarse de su trabajo. Entonces él le pagaba a alguien para que trabajara en su puesto en la feria, ¿ya? Entonces cuando terminaba la escuela dominical, él se iba raudo y veloz hacia la feria. ¿Qué ocurría? Que después más adelante él lee en su lectura de la Biblia, comenzó a leer el texto bíblico y se encuentra con el mandamiento que dice que debe guardar el día del Señor y descansar de su trabajo, tal y como el Señor descansó de toda su obra. Entonces él empezó a dejar de ir a la feria, pero le siguió pagando a alguien. Pero un día dice, yo terminé de leer el texto, porque ese texto que habla del día del Señor no solo habla de él en particular, sino que hablaba también de tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Incluso habla de las bestias, de los animales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él en ese contexto decide no trabajar y no darle un trabajo a una persona el día domingo. Para los feriados el día domingo era súper clave en términos económicos. Pero él toma la decisión de no trabajar ahí porque el Señor lo mandó y lo diseñó de esa manera. Y él nos contaba que el Señor le había bendecido tanto con eso que habían otros días de la semana que comenzaron a ser los más significativos para él en términos económicos, que no tuvo nunca más necesidad de volver a trabajar un día domingo. Entonces, el mandato social en relación a la espiritualidad tiene que ver con eso. Dios diseñó este séptimo día para descansar. No es menor que en la mayoría de los países protestantes, sobre todo, una de las reclamaciones políticas más relevantes de evangélicos en esas culturas fue consagrar el día domingo como un día de descanso laboral. ¿Ya? Eso está en casi todas las culturas protestantes al respecto. Así que y es una reivindicación muy, muy interesante. Claramente hay algunas labores que deben seguirse desarrollando. Yo ahí pongo, en este caso, si ustedes se fijan en la relación con la espiritualidad, pongo estas imágenes porque había puesto esta imagen primero de esta, que es el emblema, el símbolo de Juan Calvino, que dice: mi corazón te ofrezco, oh Dios, pronto y sincero. Pero esa imagen del corazón como el centro religioso de la vida
y como corazón que no implica este órgano físico, sino como el símbolo del intelecto, de las emociones, de la voluntad, todo eso está implicado y todo eso debe ser cuidado porque de él mana la vida, como dice el proverbista. No es un símbolo solo clave para Calvino, sino como ustedes se fijan, por ejemplo, en Agustín de Hipona, quizás uno de los teólogos más importantes de la historia del cristianismo, él tenía en su símbolo una Biblia abierta, con un corazón, con una llama, con una flama, digamos, y flechado, asaetado, en ese sentido. Está el corazón de manera muy presente. Lutero, que era un monje agustino originalmente, tiene en su símbolo, si ustedes se fijan, una flor, pero en el centro tiene un corazón que tiene grabada una cruz, y eso tiene que ver con un énfasis que Lutero hacía, planteando que el centro de la doctrina cristiana estaba en la cruz de Cristo. Y por otro lado, Calvino tiene en su símbolo una mano que está alzando el corazón, en este sentido de una entrega pronta, sincera del corazón a Dios. O sea, ¿qué nos quiere presentar estas ideas en los símbolos? Es que y es algo con lo que tenemos que tener súper claro nosotros que somos reformados, que todo es espiritual, que no existen separaciones entre cosas sagradas y profanas. Todo es espiritual, porque en toda área de la vida, usted y yo podemos glorificar a Dios. ¿Ya? O sea, no solo en el culto, no solo en el templo, no solo con las tareas eclesiásticas se glorifica a Dios, sino en todo el trabajo que desarrollamos y en todas las relaciones humanas también podemos glorificar al Señor. Esa es la muestra ahí de esta idea. Y por eso me permito aquí citar a un teólogo reformado más reciente en términos de años, que se llama James Smith, que tiene un libro muy bonito que se llama Usted es aquello que ama. Señala que la adoración es la estación de la imaginación que incuba nuestros amores y anhelos para que nuestros esfuerzos culturales tengan a Dios y su reino como punto referencial. Si hay en ti una pasión por buscar justicia, renovar la cultura y asumir su vocación de hacer fluir todo el potencial de la creación, necesitas invertir en la formación de tu imaginación. Debes ser el sanador de tu corazón. Debes adorar correctamente, pues tú eres aquello que amas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos tener relaciones humanas equilibradas con otro prójimo y que busquen su bienestar, y si queremos desarrollar un trabajo excelente, de calidad, responsable, que beneficie a las personas que lo reciban o que lo admiren, bueno, primero nosotros tenemos que sanar nuestro corazón y tenemos que conducir nuestros afectos, nuestra emoción, nuestro intelecto, nuestra voluntad hacia Dios. Y que sea Dios el centro de toda la gloria, de toda la alabanza, de tal manera que así se produzca bienestar. Porque si no, lo que estaremos buscando es hacernos de un nombre. Y ese es el espíritu de la Torre de Babel. Los que estaban construyendo la Torre de Babel querían, por sobre todas las cosas, hacerse de un nombre. En este caso, nosotros buscamos que solo el nombre de Dios sea exaltado. Pasemos al mandato social. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, luego Dios de crear a Eva, viendo que Adán estaba solo, el texto es muy bonito porque dice que Adán buscó compañía entre las otras creaciones y no encontró ayuda adecuada o correspondiente para él. Eh, y muy probablemente vio que las otras especies del mundo tenían su pareja, ¿ya? En cambio él estaba solo. Y Dios vio esa soledad de Adán y creó a Eva. Luego de este impacto visual que Adán tiene, que le hace exclamar, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, el texto bíblico dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Este texto también está refrendado en Mateo, ¿ya? En Mateo capítulo 19. Y en ese texto de Mateo, nosotros podemos ver que Jesús cita el texto y le agrega otro elemento, esa parte que dice, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces la realidad del mandato social que surge en este contexto del matrimonio nos muestra que el matrimonio, primero que todo, fue creado por Dios. O sea, ahí hay un mandato de un hombre relacionándose con una mujer. Un matrimonio que tiene un carácter exclusivista en dos sentidos. En primer lugar, que lo que se forma en el matrimonio no es la continuidad de una familia o de otra, sino que de una nueva familia.
es la realización de una nueva familia, ¿ya? Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Lo que hay ahí es una nueva familia. No es la continuación, por ejemplo, solo para tomar el ejemplo de Carlos, que es uno de los que veo aquí. Eh, no es la continuación, la familia de Carlos y de Paulina no es la continuación de la familia Parada o la continuación de la familia de Ríos, sino que es la creación de una nueva familia que es la familia Parada de Ríos, con sus costumbres, con sus culturas, con sus aprendizajes, con todo eso que forman una nueva familia, ¿ya? Ahí está una parte del carácter exclusivista. Y por otro lado, la monogamia. Aquí no se da pie a la poligamia. Me llama mucho la atención que incluso algunos evangélicos hasta digan que la Biblia en algún momento permitió la poligamia. Lo que nosotros vemos en los textos antiguos donde veíamos a gente polígama es que eso traía tremendos problemas para más adelante para sus vidas. Dios nunca ha bendecido ni creado la poligamia, ni la ha permitido, ¿ya? En el sentido de una permisión que tolera aquello. Dios creó el matrimonio y lo creó para ser monógamo. Por otro lado, desarrollado para la intimidad. Vale decir, y dice, se unirá a su mujer y serán un solo ser. Entonces, acá, en este punto, este es una sola carne, como dice, yo aquí estoy citando a la Reina Valera contemporánea en estos textos, lo que ocurre acá es que se apela precisamente al desarrollo de una intimidad que no solo tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con ello, pero también con una intimidad emocional. Esto forma parte también del mandato relacionado con el matrimonio. Y hecho para durar, en el sentido de que es indisoluble, y ahí se apela al hecho de que sean una sola carne, ¿ya? Son un solo ser, hay una unidad, ¿ya? Y por otro lado, el hecho de lo que cita Jesús, cuando añade esta parte en Mateo en su explicación, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En ese sentido, Dios no solo es testigo del matrimonio, sino que es un garante de él. Él es quien sostiene el pacto matrimonial. No somos nosotros, con nuestras flaquezas y con nuestras debilidades, que nos sostenemos en la relación matrimonial. Es Dios quien cuida el matrimonio y que nos bendice de esta manera protegiéndolo, ¿ya? Ahora, el mandato social ha vivido una ampliación también en el tiempo. Y esa ampliación tiene que ver en un sentido con la relación, primero con todo prójimo, pero también con estas nociones de autoridad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, se plantea el mandamiento de honrar al padre y a la madre, ¿ya? Ahí hay un mandato explícito relacionado también con lo social. Y es en la casa donde los hijos aprenden a relacionarse con esta idea de autoridad. ¿Ya? Porque, ojo, la honra tiene dos significaciones muy importantes. La primera es respeto y alabanza, ¿ya? Está ahí ese elemento, pero también de la palabra honra procede la palabra honorario, por ejemplo, honor, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el pago. Esto quiere plantear que, por ejemplo, debe haber un cuidado de nuestros padres, madres, sobre todo en los contextos cuando ya ellos no puedan autosustentarse o valerse por sí mismos. Es súper importante también esa noción en la perspectiva bíblica y cristiana. Y por otro lado, también vive una ampliación en el plano de lo civil, porque nosotros reconocemos a la luz de lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1, que todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que nos venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. O sea, toda autoridad ha nacido del propósito de Dios, ¿ya? Eso, y cuando Pablo escribió eso, Nerón era el jefe, po. Nerón era el que gobernaba el mundo conocido de la época, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy presente en nuestra mentalidad a la hora de pensar en esta relación. Ahora, toda autoridad ha provenido de Dios, ¿y eso qué quiere decir? Primero que todo, que es una autoridad derivada de Dios. Dios la ha entregado y en esa derivación ha responsabilizado a la persona que la recibe. Es lo que, no sé si se acuerdan del diálogo entre Pilato y Jesús, cuando Pilato le dice, ¿acaso no sabes que yo puedo crucificarte y soltarte, que tengo la autoridad para eso? Y Jesús le dice, ninguna autoridad le hubiese sido dada si no fuese dada de arriba. Entonces la autoridad
que Pilato tiene y que efectivamente tenía para crucificar o soltar a Jesús, simplemente la había recibido de Dios y él era responsable, aunque se lavara las manos, él fue responsable de una decisión judicial que toma como autoridad en ese momento. Y por otro lado, una autoridad relativa. ¿En qué sentido? En que toda autoridad humana es relativa ¿a qué? A Dios y a su palabra. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre un error y un mandato. Entonces, por ejemplo, yo aquí en esta enseñanza me puedo equivocar, puedo cometer errores, puedo tener omisiones, ¿ya? Y en ese caso usted debiese entenderla pacientemente, esos errores y omisiones que puedo tener en este momento y retener lo bueno y dejar pasar lo malo. Pero es muy distinto si yo le dijera, ¿saben qué, hermano? A la luz de este texto bíblico, tal, no existe la Trinidad. Entonces usted tiene que dejar de creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Si usted me escucha esto, escribir una cartita hacia el consistorio de la 11ª Iglesia Presbiteriana de Santiago y denunciar al presbítero Luis Pino para que sea sometido a disciplina por estar predicando una herejía. ¿Sí? Eso, corta. Usted no tiene la autoridad de obedecer aquello que se contrapone a la palabra de Dios y que yo estoy diciendo a modo de mandato, no de sugerencia ni de idea, sino que de mandato y de imposición para usted, si está yendo contra la palabra de Dios. Por otro lado, pasa lo mismo con las autoridades políticas y civiles. Si llega el momento en que, por ejemplo, en Chile, a un médico lo obligaran a practicar un aborto, cosa que hoy día no ocurre porque existe dentro incluso de la ley de aborto en 3 causales, que la idea de la objeción de conciencia, vale decir que un médico creyente puede decir negarse a hacer ese procedimiento, pero si se le obligara, en este caso, claramente el médico tendría que tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios o obedezco a los hombres? En lo que eso implique. Si ustedes se fijan, esto no solo tiene el punto de vista de la desobediencia civil, como se dijo en el siglo XX, sino con la obediencia radical y absoluta a Dios. Entonces, sí, ¿reconocemos la autoridad? Sí. ¿La obedecemos? Sí. ¿La respetamos? Sí. ¿Oramos por ellas? Sí. Todo eso, positivo. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que esa autoridad nos mandate a negar lo que Dios ha establecido? En ese caso tenemos la facultad dada por la palabra de Dios de obedecer radicalmente a Dios. Por eso toda autoridad es relativa y derivada de Dios. Y también que todos somos responsables. Eso es clave también. En Efesios capítulo 5, 21, ese texto comienza diciendo que cultiven entre ustedes mutua sumisión en el temor de Dios. Es muy interesante porque nosotros cuando leemos ese texto inmediatamente pasamos a este mandato de que las mujeres deben someterse a sus maridos, ¿ya? Regularmente vemos eso, pero nos olvidamos del versículo 21, donde se mandata, en este caso, una mutua sumisión de todos. Y ese texto bíblico, del 5:21 hasta el 6, versículo 9, nos muestran una serie de mandatos a personas que incluso en la antigüedad no eran consideradas. Porque en los textos antiguos, en los códigos legales, existían mandatos para las mujeres, existían mandatos para los hijos, existían mandatos para los siervos, pero no existían mandatos para los esposos, para los padres de familia, ni para los amos. Pero la Biblia los pone. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está mostrando ese texto es la relación de mutua dependencia de unos y otros, y también en relación al Señor Todopoderoso. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, queridos hermanos. De hecho, la Biblia es inédita en aquello, ¿ya? En mandatar a padres, en mandatar a esposos, en mandatar a amos, cosa que otros códigos, insisto, no hacían. Fíjense lo que dice Calvino acá, a propósito de la reforma protestante. Voy a citar a varios reformadores, como les dije. El verdadero camino para mantener la paz se logra pues cuando cada cual obtiene lo que le pertenece y cuando la violencia de los más poderosos es frenada. Lo que está planteando Calvino acá en este texto, en esta cita, es en un comentario a 1 Timoteo, es que efectivamente lo que debe haber en el mundo, en la sociedad, es paz, y quienes tienen la autoridad deben velar por aquello.
¿ya? Por eso hay que orar por las autoridades. Está comentando ese texto que invita a orar por aquellos que están en eminencia. Para que, y el texto de Pablo ahí dice que específicamente que, porque si ellos gobiernan bien, nosotros podemos vivir en paz. ¿Ya? Esa es la idea. Por otro lado, Ulrico Zwinglio, del quien conocemos súper poco, que fue un reformador en Suiza, fíjense lo que decía: en cuanto a la verdad, no podemos abandonarla, incluso si esto significa la pérdida de nuestras vidas, porque no vivimos para esta generación ni para servir a los príncipes, sino para el Señor. Y fue tan coherente que murió en el campo de batalla, ¿ya? Con su espada en la mano, fue encontrado muerto ahí en el campo de batalla, consciente de que efectivamente él no vivía para los príncipes, sino para el Señor. Y esto también nos identifica a nosotros como presbiterianos. ¿Ya? La primera confesión de fe que tuvo la iglesia presbiteriana en el mundo fue la confesión escocesa. Esto, como dato anecdótico, tuvo 6 redactores esta confesión de fe, y todos se llamaban John. ¿Ya? John Spottiswoode, Millock, Douglas. El que empieza con R por los efectos de la imagen que tengo de ustedes, no lo puedo ver. Y bueno, y John Knox, que es el fundador del presbiterianismo. En el capítulo 16 de esa confesión de fe, explica en este caso elementos que tienen que ver con este mandato: honrar al padre, a la madre, a los príncipes gobernantes y poderes superiores. Fíjense los mandatos que hay sobre eso. Madres, cuando habla de príncipes gobernantes y poderes superiores, está hablando del magistrado civil, de quienes tienen autoridad. Recuerden que en ese tiempo, en todo el mundo conocido, existían monarquías en Europa. Todo, no existía la democracia, entonces había que a ese gobernante apunta. Pero hoy día habla de nuestros gobernantes: presidentes, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, intendentes, en fin, todas esas autoridades, y también las autoridades eclesiásticas. ¿Qué es lo que hay que hacer respecto de ellas? Amarlos, apoyarlos, obedecer sus órdenes si éstas no se oponen a los mandamientos de Dios, salvar la vida de los inocentes, sofocar la tiranía. Eso yo lo recalco porque es la primera confesión de fe protestante que habla sobre eso, ¿ya? Mantener nuestros cuerpos limpios y puros, vivir sobriamente y ser temperantes, tratar con justicia de palabra y de hecho a todas las personas, y finalmente reprimir cualquier deseo de perjudicar a nuestro prójimo, son las obras de la segunda categoría. Cuando habla de la segunda categoría acá, está hablando de la segunda tabla de la ley, que habla del amor al prójimo. Vale decir, de todos aquellos mandamientos que tienen que ver desde honra a tu padre y a tu madre, hasta no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que éste tenga, ¿cierto? Bueno, y dice: y estas son aceptables y agradables a Dios, ya que son ordenadas por Él mismo. Entonces, si ustedes quieren aplicar esos mandatos, aquí hay la explicación de aquello, ¿ya? De la honra, del amor, de la obediencia, y también de resistir aquello que se opone a la voluntad manifiesta por Dios. Llegamos ahora al mandato cultural. Dice el texto de Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. Los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto. Y en este caso, déjenme, voy a dejar aquí un poquito, y dice que da fruto y semilla, ellas les servirán de alimento para toda bestia de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento, y así fue. Entonces aquí tenemos lo que se conoce como mandato cultural. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es que respecto de lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo es de nuestra incumbencia, ¿ya? Y por eso estos mandatos creacionales, los que ya vimos, el mandato espiritual, el mandato social y ahora el mandato cultural, nos hace responsables. Porque aquí lo que Dios hace es ponernos como cabeza de la creación. Y nos da este sentido de mayordomía. Fíjense, y esto me parece importante, esta cita de Darren Miller en su libro Vida, Trabajo y Vocación, porque nos habla de cómo
Dios en este mandato del Génesis ha equilibrado tanto el trabajo a realizar como el cuidado de la creación. Entonces nosotros somos mayordomos, no somos dueños absolutos de lo que tenemos. Somos mayordomos y estamos llamados y mandatados por Dios para cuidar la creación. Quiero decir dos cosas acá. Fíjense ustedes que la Biblia respeta el principio de la propiedad privada. ¿Ya? ¿Quedó grabado eso, Carlos, por favor? Sí, ahí, Espino. Sí, la Biblia respeta el mandato de la propiedad, el cuidado de la propiedad privada. ¿Existe propiedad privada en la Biblia? Sí, es respetada. Hay un mandamiento específico en las tablas de la ley que dice no hurtarás. ¿Ya? Entonces, tenemos ese mandato y debemos respetar la propiedad privada. Y eso en todo sentido. Vale decir, apela al robo, como apela también, por ejemplo, a la no devolución, digamos, de lo que se nos debe, al no pago de nuestras deudas, por ejemplo, también. Implica todo eso, ese mandato que cuida la propiedad privada. Pero la propiedad también es relativa a Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vale decir, la propiedad total y radical de las cosas que él la tiene. Es Dios. Y ahí hace todo sentido el texto que leyó nuestro pastor Carlos Parada al principio. En el sentido de, ¿se fijan las leyes de espigueo? Que cuando se caían las espigas en el campo ellos no tenían la obligación de recogerlas, porque eso iba a servir de alimento a quienes pasaban después y podían recoger aquello. Yo veo un ejemplo muy contemporáneo. A mí me gusta ir mucho a las ferias y es una de las cosas que echo de menos de este tiempo de cuarentena. Y al final de la feria, cuando la feria está terminando, los ferianos dejan cajones, digamos, separar lo que es basura, desecho, de aquello que podría ser utilizado. ¿Ya? Algunos dejan algunos cajones con algunas frutas ahí que están muy maduras, que no van a poder ser vendidas próximamente. Y al final de la feria va pasando gente. Antes de los recolectores de basura, pasa cogiendo aquello que le puede ser de utilidad para la familia, para la casa. Ahí está lo contemporáneo de las leyes de espigueo. Ellos la siguen practicando en esa característica. Es la misma práctica de, por ejemplo, cuando uno planta un árbol frutal y se extiende una rama hacia la casa del vecino. Yo como cristiano lo que no debiera poner una malla que cubra eso y quedarme con todo, sino que compartir de lo que Dios nos ha dado. El principio de la propiedad, en ese sentido, lo que busca es que nosotros entendamos que todo lo que tenemos es una bendición de Dios. Y como bendición de Dios, hemos sido llamados a compartir. En la Biblia, nunca la riqueza es condenada. Nunca. Pero Dios condena a un grupo de ricos, en particular en Santiago capítulo 5, ahí hay un texto muy duro respecto de ello, en el sentido de cuando ellos acumulan y hacen tesoros aquí en la tierra, donde el óxido y el orín corrompen. ¿Ya? Entonces, ahí está la idea. O sea, tenemos el mandato de trabajar, pero también de cuidar. Y esta es la idea de sojuzgar la tierra. Y es muy interesante también en el relato del Génesis, en que Dios es quien hace también esas labores. Es Dios quien se deleita con su creación animal y con su creación vegetal. Se goza de ello. Se presenta ahí como un agricultor, con la idea también como de un pastor. Esas imágenes de un Dios que trabaja son totalmente contraculturales en los relatos creacionales de las culturas antiguas. Vemos a Dios trabajando. Dios no le hace asco al trabajo, diríamos, en la actualidad. Y efectivamente es así. Un Dios que trabaja nos invita a usar nuestras manos por el bien del mundo. Este texto que yo voy a citar ahora es un texto muy hermoso y yo lo pongo acá en el mandato cultural porque hace un año atrás estuve realizando clases en el CEP, en el Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana. Me tocó hablar sobre el trabajo y la relación con el mandato cultural en un módulo de clase. Y yo había puesto el texto de Génesis, solo ese texto. Y un estudiante muy perspicaz ahí levanta la mano y me pregunta por ese texto que yo había citado. Porque claramente el texto que apela al mandato cultural está en Génesis. Y el Génesis, ¿qué ubicación geográfica tiene? El jardín del Edén. No hay relación más armónica entre el hombre, la mujer y Dios
y el mundo que lo que había en el jardín del Edén. O sea, yo no me imagino a Adán y a Eva plantando cosas que no crecieran. Ese jardín debe haber sido hermosamente fértil, haber dado todas las maravillas posibles allí. El trabajo debe haber sido maravilloso. O sea, un trabajo sin abuso, sin explotación, un trabajo que era armonioso, donde las personas gozaban del fruto de su trabajo. Eso se veía ahí en el jardín del Edén. Pero ¿qué pasa hoy día en nuestras relaciones luego de la caída? No pasa lo mismo. Entonces ahí, esta estudiante me dice, Luis, o profe, no me acuerdo cómo me dijo, pero probablemente me dijo Luis, me dijo, eh, ese mandato fue dado en el jardín del Edén, pero ¿qué pasa ahora? Y cuando me dice eso, yo de verdad lo pensé y le dije, buena pregunta, porque es fácil pensar en el mandato cultural en el jardín del Edén, pero ¿qué pasa con nuestro mundo, con nuestro Chile, con nuestra realidad, donde a veces no vemos la justicia, la armonía que se veía en el jardín del Edén, donde Dios ahí en el jardín del Edén era el único patrón? Y aquí en el mundo somos nosotros, de repente aquellos que ejercemos autoridad. Entonces me acordé de este texto. Jeremías 29 es una carta del profeta Jeremías a quienes están exiliados en Babilonia. Babilonia es un imperio, enemigo de Dios, pagano y enemigo del pueblo de Dios. Y un imperio violento, opresor, que llevó a gente al exilio. No sé si ustedes han leído Lamentaciones capítulo 5, muestra el dolor de la gente. Nuestras hijas, dice, son violadas. Ya los jóvenes no se ríen en las calles. Los hombres no se juntan en las puertas de la ciudad a conversar. Nuestra agua debemos por precio, dice el texto. Entonces, hay un lamento, un dolor tremendo por el oprobio que se vivía en Babilonia. Y los falsos profetas le decían a esta gente, oye, ¿saben qué? El exilio va a durar poquito, a 2 años como máximo. Y Jeremías se ve obligado por la voz de Dios a decirles, no, ese exilio va a durar 70 años. Y Jeremías les manda esta carta diciéndoles lo siguiente: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, y den mujeres a sus hijos e hijas, y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense ya, no se reduzcan en número, procuren la paz de la ciudad a las que les permití que fueran llevados, rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Este texto es maravilloso, porque el mandato cultural señalado en Génesis es repetido acá. Cuiden el jardín, planten huertos, el mandato de ser fructíferos y multiplicarse, reproduzcanse, tengan hijos e hijas, y que esos hijos y hijas les den nietos. ¿Se fijan cómo el mandato cultural es reproducido? O sea, en tanto en el jardín del Edén como en Babilonia, que ha sido el símbolo de todos los imperios de la tierra más paganos y duros que pueden existir, tanto así que al imperio del anticristo en el Apocalipsis se le llama la Gran Babilonia. Bueno, en el Edén y en Babilonia somos mandatados a trabajar por el bienestar de la ciudad, por la paz de la ciudad. Porque si la ciudad tiene paz, usted y yo también tenemos paz. Entonces en el Edén y en Babilonia, en el jardín de Dios y en la ciudad pagana, debemos llevar a cabo el mandato cultural. Y este mandato reporta a usted y a mí como seres humanos tanto una bendición como una responsabilidad. Eso es muy importante, porque en la Biblia siempre las bendiciones de Dios implican responsabilidades. Si Dios te da algo, tú eres responsable de aquello que Dios te ha dado. Eso es clave en la lectura bíblica. Ahora, para que se vea que esto tiene asiento en lo que dicen los autores reformados, vamos a citar aquí a Juan Calvino. ¿Ya? Juan Calvino, citando el comentario al Génesis, nuevamente voy a dejar de compartir aquí un poquito la pantalla porque no veo todo lo que tengo por la imagen del video acá de ustedes. Dice, Moisés añade que toda la tierra fue concedida al hombre con esta condición, que se ocupara en cultivarla, de donde se concluye que los hombres fueron creados para dedicarse a algún trabajo y no a ser inactivos y ociosos. Y ya un palo para los flojos de inmediato. Por lo cual, nada es más contrario al orden natural que consumir la vida comiendo, bebiendo y durmiendo sin proponerse hacer nada. Moisés añade que la custodia del jardín fue encargada a Adán para mostrar que poseemos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos con la condición
de que mostrando contentamiento con un uso frugal y moderado de ellas, cuidemos de lo que quede. Que aquel que posee un campo participe de tal manera de sus frutos que la tierra no tenga que sufrir perjuicio por su negligencia, sino que se esfuerce por entregarla a su posteridad como la recibió o incluso mejor cultivada. Que se alimente de sus frutos de manera que no la disipe lujosamente, ni permita que sea asolada o arruinada por culpa de su desidia. Eso es lo que plantea Calvino. Estamos hablando del siglo XVI, queridos hermanos y hermanas. ¿Ya? Yo aquí hice una síntesis. Miren lo que Calvino muestra. Primero que todo, que el ser humano fue creado con el potencial para trabajar. O sea, todo ser humano fue creado con la capacidad de trabajar. Por lo menos Dios dotó a cada ser humano por lo menos de algún don para hacer algo, de alguna habilidad. ¿Usted le gusta hacer alguna cosa en particular? ¿Produce algo que sea bueno, bello y que produzca justicia, bienestar para la gente? Bueno, eso se lo dio Dios. ¿Ya? Yo siempre pienso, hay dos lugares en Puente Alto que también echo de menos ir en este tiempo. No sé si Carlos asistió cuando viviendo en Puente Alto a los dos, pero por lo menos a uno yo sí sé. Hay una amasandería que se llama Amasandería Belén, que queda en Puente Alto y que hacen las mejores empanadas del mercado. He hecho mucho de menos de ir ahí a comerme una empanada de pino. Además es un hermano evangélico quien trabaja en esa, que es dueño de esa panadería. Y hoy uno ve la calidad con que produce su trabajo. Y otro lugar es el mote con yapa. Ay, es el mejor mote con un huesillo de aquí de Puente Alto, hermoso. Uno glorifica a Dios después de comer algo así. Es ahí uno ve trabajo bien realizado. Y el trabajo bien realizado produce gusto, produce bienestar. Yo no sé en qué trabajan todos ustedes, pero si su trabajo es recibido por alguien, que ese trabajo sea beneficioso para la gente, que dé gusto recibir el fruto de su trabajo, que uno se sienta beneficiado con su atención. Yo creo que a todos nos ha pasado experiencia de ir a médicos que nos gusta volver a ir. Digamos, no queremos estar enfermos, pero nos gusta volver ahí porque nos atienden bien, nos atienden como seres humanos, nos responden las preguntas, no nos estupidizan ni tampoco nos tratan con un lenguaje tan elevado que no los entendemos. En fin, nos tratan como seres humanos, nos gusta. Pero dejamos de ir a cuáles médicos, a esos que son los diostores, entre comillas. ¿Ya? Y nos vamos con una sensación amarga, latosa, ¿no? Este tipo no respondió a mis consultas, quiso hacer apurado los 15 minutos de la consulta médica para derivarme lo más rápido posible, me dio unos remedios ahí que de hecho después no me hicieron ningún efecto. Por otro lado, uno mismo ha tenido experiencias de ir a negocios en los que es muy bien atendido, donde el cliente siempre tiene la razón, y por otro lado, donde el dueño del negocio casi uno les tira las cosas. ¿Ya? Eh, yo soy profesor, y yo sé que hay profesores que son tiranos, esos profesores que dicen, los 7 son de Dios, los 6 9 son míos y los 6 8 son de ustedes. Ese tipo de profesor no es creyente cristiano, es un profesor que no valora el trabajo bien hecho, que no ayuda a sus estudiantes, que pasa retando de repente, no produciendo bienestar a la gente. ¿Ya? Haga bien su pega, de tal manera que sea beneficioso para los demás. Lo otro, que la sociedad es dañina para la persona y la sociedad. O sea, no solo usted deja de ser beneficiado con su flojera, sino que la sociedad también no es beneficiada porque usted está privándole a ella del beneficio que puede producir sus manos. Entendamos lo siguiente, cuando usted y yo trabajamos con responsabilidad, con excelencia y dando testimonio de nuestra fe, nosotros, simbólicamente hablando, somos las manos de Dios, llevando bendición y alegría a la gente. Dije simbólicamente, ya, por si acaso. Tercero, que Dios constituyó al ser humano como mayordomo de la creación. Y esa mayordomía implica cuidado. Usted y ni yo somos dueños de la creación, absoluto en ese sentido, sino que somos cuidadores, administradores. El dueño total es Dios. Y ante Él tenemos que dar cuenta de aquello. Que debemos contentarnos con el fruto del trabajo, porque esa es la provisión de Dios. Lo que usted tiene no es lo que usted se ganó. Lo que usted tiene es lo que Dios le dio por medio de su trabajo. Porque puede ser y puede suceder, nadie está exento de aquello. Por ejemplo, en este mismo momento podría haber un terremoto muy grande en nuestro país.
¿ya? Y no soy profeta si eso ocurriera, así que no me considero como tal si eso llegara a ocurrir. Vivimos en un país telúrico sobre la placa de Nazca, en la placa continental. Aquí decir que va a haber un terremoto en Chile es como jurar que la Católica va a ser segundo. Bueno, no en este tiempo que ha estado bien, pero entonces es muy fácil decir que va a temblar en Chile. Pero mire, yo aquí estoy rodeado de libros. ¿Ya? Aquí está mi biblioteca, si ustedes se fijan, está rodeado de libros. Hay un terremoto muy grande, se me caen todos estos libros encima de mi biblioteca, y puede ser que yo me transforme en un mártir de aquellos que amamos los libros, ¿ya? En este momento. Me muero. O no sé, con todo este peso tal vez quedo con alguna deficiencia, digamos, un daño colateral muy importante. Y no puedo desarrollar mi labor de la mejor manera posible. O sea, en ese momento mis fuerzas se acabaron. Y ahí voy a entender también que era Dios quien me entregaba la provisión. Es Dios quien me daba la salud. Es Dios quien me daba la fuerza. Es Dios quien me daba la capacidad. Mejor no lo entendamos así, entendámoslo al tiro. Hoy día, tu trabajo te entrega la provisión de Dios. Es un instrumento para llevar bendición a tu hogar. Ahora, también, que la tierra debe ser cuidada para que produzca buenos frutos. Fíjense en esto, ni derrochar la producción ni arruinarla. O sea, cultivar para que uno tenga alguna ganancia por el producto de lo que ha sembrado, pero también no gastarla a tal nivel de llegar a erosionar la tierra. Voy a poner dos ejemplos de esto. En la Biblia existían un mandamiento sobre el año sabático. Vale decir, cada 7 años debía haber un año sabático en el sentido de descansar. No de descansar de todas las actividades, sino que hacer descansar, por ejemplo, la tierra. Dejar de sembrar y plantar, para que la tierra recobrara su vitalidad en ese periodo, ¿ya? Y no se erosionaran los campos. Piensen ustedes en la realidad de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile con ciertos tipos de sembradíos. Por ejemplo, los pinos insignes. Yo soy Luis Pino, así que estoy hablando de mi familia cuando hablo de los pinos. Y los pinos somos terriblemente dañinos, porque somos súper ácidos, digamos, ¿ya? Y generamos una erosión distinta en la tierra. Generamos un daño ahí. De manera muy interesante, no sé si ustedes conocen al presbítero Fernando Valenzuela, de la Primera Iglesia de Santiago. Él tiene estudios de agronomía y participa de algunas organizaciones, digamos, relacionadas con entes estatales, digamos, relacionados con el medio ambiente. Y en una conversación de sobremesa en un presbiterio, Fernando me comentaba que cuando se produjeron estos incendios masivos en el sur, de muchas hectáreas de árboles quemados y todo, se manifestó un fenómeno muy interesante, que muchos de esos árboles que se quemaron con mucha facilidad eran plantados precisamente por estas industrias forestales que plantaban flora exógena, digamos, al lugar. ¿Qué ocurrió? Que después del incendio comenzó a crecer la flora que crecía naturalmente en el lugar. Y comenzaron a crecer plantitas, pequeños arbolitos, de los que habían originalmente en ese territorio. Eso fue un fenómeno muy interesante que se produjo ahí, en el sentido de cómo cierto descanso de la tierra hizo que recobrara en ese sentido su vitalidad. Eso estaba consagrado ahí en la ley de Moisés, en la Biblia, un cuidado armonioso de la creación. Y fíjense que Calvino, en pleno siglo XVI, introduce el concepto de posteridad, de preocuparse de las futuras generaciones, qué mundos van a recibir. Yo les quiero decir lo siguiente: la preocupación ecológica en el mundo comenzó a surgir como preocupación mundial en el año 1970, en el siglo XX. Aquí estamos hablando de Juan Calvino haciendo un comentario de la Biblia en el siglo XVI preocupándose de esto. Y es porque la Biblia nos lo plantea. Para decir, el cuidado de la creación debe ser también una parte de nuestra responsabilidad. Yo le quiero invitar, cuando usted tenga tiempo, dése el tiempo de leer Génesis capítulo 1 y vea al Señor, luego de crear todo lo que hay en el mundo, decir, vea el texto diciendo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué nosotros nos arrogamos la autoridad de no considerar como bueno aquello que Dios considera bueno?
y no lo cuidamos y lo dañamos más bien, entonces somos llamados a ser mayordomos de la creación. Reflexiones finales. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos. Y aquí insisto en esto, no existe esta dicotomía entre sagrado y secular. Todo es espiritual y nuestro corazón es el centro religioso de la vida. En todo lugar usted y yo adoramos a Dios. ¿Ya? Eso tiene que estar muy presente en nuestra concepción. Por otro lugar, cada espacio de trabajo es nuestro campo de misión. Aquí Kuyper plantea que efectivamente nuestro peregrinaje hacia, en este caso, hacia la vida eterna, no fue cambiado. Nosotros seguimos siendo peregrinos, pero también queremos realizar algo en la tierra mientras estamos de peregrinaje. Y en ese sentido, aquí está no solo nuestra relación con Dios, sino que nuestra relación con el prójimo y también nuestra relación con la creación. Usted y yo, hoy día, estamos extendiendo el reino de Dios. ¿Y cómo se extiende el reino de Dios? De dos maneras. La primera, y una tarea prioritaria de nosotros, es la predicación del Evangelio. El reino de Dios se extiende en la tierra por la predicación de las buenas noticias del Evangelio. ¿Y quién predica el Evangelio? Los pastores, los presbíteros, la gente que ha tomado cursos de evangelismo explosivo o de cualquier otro método de evangelismo. ¿Quiénes predican el Evangelio? Todos los creyentes predicamos el Evangelio. Usted y yo somos misioneros y tenemos que predicar el Evangelio en todo lugar. El mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones no es para un grupo de gente de la iglesia, es para todos los creyentes. ¿Ya? Usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y cómo dirá usted si yo no he sido capacitado? Bueno, aproveche, capacítese, estudie. Pero lo más importante, lo fundamental para que usted y yo prediquemos el Evangelio ya lo recibimos cuando Cristo será nuestro encuentro. ¿O no fue lo que Jesús le dijo al endemoniado de Gadara cuando ya había sido exorcizado de su demonio? En este caso, quería ir con Jesús y subir a la barca, y Jesús le dijo, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es. Vaya, cuente las maravillas del Señor. Predicar el Evangelio. Pero por otro lado, también es extender el reino de Dios. Y según Romanos, capítulo 16, el reino de Dios no consiste ni en comidas ni bebidas, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Me equivoqué del capítulo, es el capítulo 14. Capítulo 14, Romanos dice que el Evangelio, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Vale decir, en cada cosa que usted produzca, en su trabajo, en su familia, en la relación con otro prójimo, que produzca justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, usted está colaborando en la extensión del reino de Dios. Pregunta, ¿usted es constructor del reino de Dios? No, ni usted ni yo somos constructores del reino de Dios. El reino de Dios fue construido por Cristo y Él lo va a consumar. Nuestra esperanza está en Cristo, no en una persona, no en un proyecto político, no en si gana la prueba o gana el rechazo. Nuestra esperanza está en Cristo, ¿ya? En Cristo. Ahí está nuestra esperanza. Porque los seres humanos, todos nos podemos equivocar. ¿O hay algún ser humano aquí infalible? Nadie. Todos nos podemos equivocar. Nuestra meta no está en los reinos, en los paraísos de la tierra. De hecho, cada vez que se ha prometido aquí un paraíso en la tierra, fíjese cómo ha terminado en la historia. Hay muchos ejemplos de eso. Martín Lutero decía esto: por lo tanto, todos los cristianos son sacerdotes, todas las cristianas son sacerdotisas, sean jóvenes o viejos, amos o siervos, amas o criadas, eruditos o ignorantes. En esto no hay diferencia alguna. Y esto me invita a recordar una de las doctrinas más importantes de la Reforma Protestante, muy olvidada inclusive en contextos evangélicos, que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Nosotros no tenemos una élite, no tenemos un clero de gente especializada. Usted y yo hemos sido consagrados por Dios para llevar a cabo una labor sacerdotal. Y ese sacerdocio consiste en lo siguiente, en que usted y yo tenemos la posibilidad de presentar sacrificios espirituales a Dios, y esos sacrificios espirituales son todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra entrega, nuestro cuerpo completo, como también los frutos de alabanza que confiesan su nombre, y también las tareas de misericordia, como expresa tanto Romanos 12 y Hebreos capítulo 13.
que presentan esta idea de los sacrificios espirituales. Usted y yo somos sacerdotes y no necesitamos de la mediación de nadie para entregar culto a Dios. Y ya hemos dicho, la adoración a Dios se entrega tanto en la iglesia como en el mundo. En cada cosa que usted hace, debe buscar la gloria para el Señor. Y esto nos invita, como les decía, a ayudar a que nuestra iglesia cultive esta tarea de conectar a las personas mediante la evangelización y la adoración, celebrando cultos al Señor, predicando el Evangelio. También conectar a las personas unas con otras mediante la comunidad y el discipulado. Otorgar espacios como este y ampliarlos para que mucha más gente aprenda las verdades de la palabra de Dios. Conectar a las personas con la ciudad mediante la misericordia y la justicia. Y aquí a veces estamos un poquito al debe nosotros. Aquí quisiera recordar, a propósito de historia, cómo la iglesia presbiteriana en sus orígenes y esta parte importante del siglo XX no solo tenía colegios, sino que tenía orfanatorios, tenía dispensarios, tenía en este caso también, cuando surge la clínica madre e hijo, no surgió como una clínica, sino que surgió como una maternidad encargada de entregar servicios. Recuerden ustedes que a principios del siglo XX una de las principales causas de la muerte de mujeres era el parto. Y bueno, ahí se empezaron a generar tácticas de trabajo para impedir esa muerte en el parto. De hecho, hay documentos en internet escaneados de los años 20 en los cuales se alaba a esta maternidad recientemente construida que ha buscado ese cuidado con métodos científicos modernos y muy progresistas para la época, para el cuidado de la mujer. Y luego también conectar a las personas con la cultura mediante la integración de fe y de trabajo. Porque no sé si les pasa, pero yo creo que cuando una gente se encuentra con un trabajo bien hecho, con honestidad, con un cobro justo. Hoy día la gente como que se asombra porque eso no es lo normal. Y puede que ahí le pregunten, oye, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué lo hace tan bien? Bueno, para glorificar a Dios. Yo no sé si esto será una leyenda o será veraz, porque de repente cosas las cuentan y no tienen como hecho comprobable, pero es bonito. Se cuenta que Miguel Ángel Buonarroti, cuando estaba creando el David, estaba esta gran arquitectura del rey David, ¿cierto? Y cuentan que un amigo los fue a visitar y de repente veían que Miguel Ángel le estaba poniendo como mucho detalle en la axila, ¿ya? Y más encima en este lado. Como que en esta parte de la escultura estaba poniéndole mucho detalle. Y el amigo le dice, oye, ¿para qué te preocupas tanto de ese detalle? Si nadie lo va a ver. Y Miguel Ángel habría respondido, sí, Dios lo ve. Dios está ahí en su intimidad, cuando usted hace las cosas solo, cuando usted tiene que tomar decisiones, cuando aquí quienes somos profes se nos obliga, por ejemplo, a poner asistencia de alumnos que no han asistido para así recibir la subvención. Usted sabe las decisiones que tiene que tomar como taxista, por ejemplo, cuando usted ordena y configura su taxímetro. Usted sabe si le pone un peso de más a la pesa de su balanza para cobrar más por un producto que vale menos. Insisto, no conozco sus trabajos como para referirme a todo específicamente, pero piense en ese grado de honestidad que también glorifica a Dios y acerca a las personas hacia el Evangelio. Benjamin Barfield dice, el calvinismo empieza, se centra y termina con la visión de Dios en su gloria y coloca como su deber principal, anterior a todas las cosas, el rendir a Dios sus derechos en cada esfera de la vida. El que cree en Dios sin reserva y está decidido que Dios sea realmente Dios para él, en todo su pensamiento, sentimiento y voluntad, en la totalidad de su vida y actividades, sean estas intelectuales, morales, espirituales y en todas sus relaciones, sean estas personales, sociales o religiosas, el tal es un calvinista. O sea, si usted ha hecho que Dios sea Dios en cada esfera de su vida, en cada área de su vida, es verdaderamente un calvinista y puede decirlo con mucho gozo y alegría. Abraham Kuyper, y con esto cierro, decía, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no proclama, es mío. Cristo es Señor de todo. Él vino a reconciliar consigo todas las cosas mediante la sangre que derramó en la cruz.
Y cuando la Biblia habla de todas las cosas, está diciendo precisamente eso, todas las cosas. Y usted gócese en la bendición que Dios le ha dado de contribuir a que todas las cosas también puedan glorificar a Dios. Esa realidad perfecta y completa, consumada, la veremos cuando vivamos con el Señor eternamente y para siempre. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Tenemos bien poco tiempo para las preguntas, porque como ya explicó al comienzo Luis, tiene que ir a clase ahora. Entonces vamos a dar el curso a algunas que puedan plantear. Joel había notado un par ahí, no las leí, no las leí. Jimena. Ya, mira, disculpe, voy a leer la pregunta de Joel, ¿les parece? Y respondo rápidamente. Dice, ¿qué sucede en los casos en que se trabaja en turnos? ¿Ya? Bueno, en esa pregunta, bueno, usted no tiene otra posibilidad, digamos. Yo creo que esa pregunta surgió cuando hablábamos del Día del Señor, ¿cierto? Entonces, en el caso del Día del Señor, usted no tiene otra posibilidad sino trabajar en ese día. Es parte de su sustento, usted es responsable de su familia, tiene que cuidar de ella, trabaje. No obstante lo dicho, y si usted me pregunta, si me pide algún consejo, mi consejo sería lo siguiente. Si puede, sobre todo en una realidad laboral tan frágil en la que tenemos, si solo pudiera, usted busque tal vez una alternativa laboral que le permita trabajar en los otros semanas y le permita consagrar a Dios ese día. Si no puede, siga trabajando. Pero eso no le debe llevar a perder la nostalgia de no poder congregarse, por ejemplo. No sé si a mí me ha pasado mucho. De hecho, yo perdí la celebración del Día del Señor regularmente estando enfermo. Y yo entiendo que no tengo culpa ni voy a ser condenado por faltar al culto ese día que estuve enfermo. Pero tengo tal necesidad de haberme congregado, siento tanta pena, digamos, de no haber podido ver a los hermanos, de congregarme junto a ellos y cantar al Señor. Eso es. Ese es el sentido de la nostalgia. Y por otro lado, yo hay algunos trabajos que sí o sí tienen que existir el día domingo. O sea, funciones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de orden y de cuidado a la soberanía. Estoy hablando de militares, de carabineros, por ejemplo. Tienen que trabajar. Médicos, personas que trabajan en la salud. ¿Ya? Claramente son voluntarios, pero si hay bomberos, por ejemplo, claramente tienen que hacer una pega el día domingo. O sea, yo no puedo decir, soy que evangélico, sino que no apago incendios los días domingos. Todo aquello que tenga que ver con tareas de misericordia están claramente justificados. O sea, es como cuando los fariseos criticaban a Jesús por hacer milagros el día de reposo. Eso no, no ocurre. ¿Ya? Todas las tareas de misericordia están contempladas también para el día del Señor. Entonces, yo diría esas tres cosas respecto de aquello. ¿No? ¿Y la segunda pregunta? La segunda, no lo vi como pregunta, lo pensé en un comentario. Sí, efectivamente, en los principios de aquello hubo el hecho de hacer uso de la violencia. Debo decir lo siguiente, nosotros como creyentes no somos pacifistas, ¿ya? Y tampoco somos violentos de por sí. Buscamos una paz activa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay casos, y bíblicamente eso se muestra a la luz de la Biblia, sobre todo en contextos donde hay militares presentes, que la guerra es justa, ¿ya? Fundamentalmente para salvar ciertos elementos de cuidado, sobre todo de los inocentes, como planteamos en el texto de la Confesión Escocesa. Es un tema súper difícil. Ahora, el punto es que no necesariamente esa defensa militar o violenta que hubo en algún contexto es justificable. Ya a veces algunas guerras intestinas que se produjeron también en el siglo XVI, XVII en adelante, son terribles y no deben seguir siendo modelo o ejemplo. Ya nosotros también tenemos la capacidad de decir, nuestros hermanos se equivocaron, se les pasó la mano. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo puedo entender en el contexto de la época que se hayan puesto a pelear de esa manera porque era la forma de vida que tenían. Existían las nociones de paz y de cuidado de los derechos humanos que existen en el mundo moderno. Pero, bueno, era la forma. Pero eso no implica justificarlo. No porque, no sé, hubo tal persona que murió en una batalla, yo tengo que morir en una batalla por tal cosa. De hecho, en los mandatos bíblicos somos llamados más bien a soportar las aflicciones.
Pero que se permitía no fue violenta, que viene un mundo Sí, violento. hay un detalle que quiero mencionar a propósito de Rodrigo y de Joel. Había un ejército que estaba a cargo de, ay, ¿cómo se llama este puritano, el de Inglaterra, la guerra, la gloriosa guerra? Cromwell, Cromwell, ¿no? Oliver Cromwell. Cromwell. Y este grupo de soldados se llamaban los cabezas redondas, justamente porque se rapaba. Eh, y yo he visto cierto ánimo de romantizar eso. Pues claro, se ve con una espada y la otra, una mano tenía una espada y la otra tenía la Biblia, entonces se tiende a romantizar. Todo, toda expresión de violencia es fruto de la caída. De hecho, el profeta Isaías y Miqueas dicen de que la guerra va a terminar y que ya no van a aventurarse más para la guerra. Claramente, todo conflicto armado y toda violencia es fruto de la caída. Dios no le gusta eso. Entonces, cuidado con el romanticismo. Sí, ahora, yo Jimena, pondría, disculpa, yo sí pondría un punto ahí, un contrapunto. Concuerdo con todo lo que dijiste, pero efectivamente también existen ocasiones en las cuales efectivamente el conflicto es, podría ser considerado permitido o justo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando la Biblia habla de no matarás, no está hablando de cualquier muerte, está hablando del homicidio, ¿ya? Del acto voluntario de matar. En el caso de la guerra, hay un derecho también a la legítima defensa en ese caso particular. Y, o sea, yo, por ejemplo, no pienso en otra solución para la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, contra los nazis, que haberle hecho la guerra. Es lamentable, no es lo mejor, no es lo óptimo. Hubiésemos querido otro tipo de solución, pero no existía en ese momento otra solución. C.S. Lewis, autor cristiano, evangélico, en Mero Cristianismo comenta, ¿y qué pasa? Porque eso eran conferencias de radio que él hacía, comenta y dice, ¿y qué pasa si yo estoy matando soldados del ejército enemigo y ese otro es cristiano? Y Luis se ríe y dice, bueno, me voy a encontrar, si nos disparamos y juntos nos morimos, nos vamos a encontrar en el cielo y nos vamos a reír de habernos matado. Entonces, eso, yo creo que yo también concuerdo con Carlos de que no hay que romantizar aquello, pero efectivamente es así, y sobre todo teniendo en cuenta, yo no sé, aquí puede que hayan algunas personas que cumplan funciones tanto en Fuerzas Armadas como de orden, no conozco, pero si es así el caso, usted ocupe legítimamente el uso de la fuerza que le ha conferido el Estado, digamos, para preservar la seguridad y la paz del país. Eso. En una mala comprensión que hay, siempre he considerado que las palabras cambian las realidades. Entonces, en una mala comprensión del uso de la violencia, el Estado, la base del Estado es que el Estado se apropie de la violencia que cada ser humano genera por sí mismo y la transforma en uso de la fuerza, porque con las leyes garantiza que esa violencia sea reglamentada por la misma ley. Entonces el Estado cuando aplica fuerza, no violencia, porque está reglamentado, o sea, el uso de la fuerza tiene que ser proporcional, no dice el uso de la violencia tiene que ser proporcional, sino uso de fuerza. Pero las personas que no están sujetas a las leyes hacen uso de violencia, porque no está autorizada, no está permitida, no está arreglada. O sea, no se puede esperar que una turba cometa delitos sin usar la violencia. Ellos ocupan violencia porque no está reglamentado su actuar, mientras que las policías sí están reglamentados y por eso mismo tienen condenas más altas cuando cometen, porque exceden el uso de la fuerza reglamentado y se transforma también en violencia. Entonces, por eso es que ellos tienen sanciones más altas, mientras que las turbas, las personas cometen delitos comunes, los otros cometen delitos los de violación a derechos humanos, que son sanciones más altas. Pero hay una diferencia muy grande entre el uso de la fuerza y el uso de la violencia. El Estado tiene el derecho legal a usar la fuerza, pero nunca jamás la violencia. Y las personas no están Concuerdo, autorizadas a usar ninguna de las dos. sí, Ciudadanos. concuerdo con el uso. Así que, Jimena, muchas gracias. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches. buenas Mi noches. pregunta, o más bien saber su opinión, respecto a nosotros como cristianos que trabajamos en el área docente y curricularmente se nos pide de repente trabajar objetivos
que van en contra de lo que nosotros pensamos como cristianos, que van en contra de nuestra fe. Y particularmente me pasa, sé que a nivel municipal, bueno, el currículum lo da el ministerio y el currículum se tiene que cumplir. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo trabajo en un colegio masón. Entonces, se me hace más complejo aún. Y personalmente ha sido para mí un tema, un cuestionamiento personal, porque a veces pienso que caigo en la actitud cómoda de omitir eh, antes que enfrentar. Y no sé, pues, ¿cuál sería su opinión respecto a esto que yo creo que a lo mejor a varios profesores que somos cristianos nos genera algún grado de conflicto? Gracias por la pregunta. Yo también me veo enfrentado en mi cotidianidad a cosas como esas. Por ejemplo, a mí, yo soy profesor ahora de un curso como séptimo básico y me tocó enseñar la teoría de la evolución. Entonces, yo no creo en la teoría de la evolución. Eh, entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Enseñé la teoría de la evolución? Sí, porque los contenidos mínimos obligatorios son ley, en este caso de la República. Pero expresé con claridad que yo no creía en ella. Enseñé, presenté el contenido y presenté miradas alternativas a la teoría de la evolución. Eso fue lo que hice. Yo creo que siempre existe esa posibilidad, en el sentido como profesor, digamos, de plantear contrapuntos a los que se plantean. De hecho, yo siempre les digo por ejemplo, yo trabajo en una disciplina como la historia, donde no pasa como en matemáticas, donde 2 más 2 son 4, sino que ocurre que, por ejemplo, algunos hechos de la historia son interpretables. Entonces yo les digo, ustedes cuando se enfrenten a una prueba de selección universitaria, muy probablemente les van a preguntar, si le preguntan, la causa de la guerra civil de 1891 fue, y aparecen en la alternativa, que el presidente Balmaceda se negó, digamos, a aceptar, en este caso, este mandato que le había dado el Congreso de reprobar, de rechazar su presupuesto, y aplicó el mismo presupuesto del año 1890. Y eso desató la guerra civil de 1891. Si eso les dicen, esa alternativa, esa es la correcta según la PSU. Ahora bien, yo como profesor de historia y habiendo investigado los hechos históricos, creo que es una causa, pero no necesariamente la única, sino que hay esta otra causa. Entonces, presento el mapa completo y digo, en esto es lo que les va a pedir, no sé, el CIMSE, la PSU. Esta es la pregunta de prueba y esta es su respuesta. Pero también está este otro matiz. Yo creo que es una alternativa muy válida para uno como profesor, sobre todo porque es un derecho constitucional el tema de la libertad de conciencia. Usted no viola el mandato legal, digamos, pero también está amparado constitucionalmente por esa libertad de conciencia. ¿Eso a veces puede traer complicaciones laborales? Sí, yo lo entiendo. Pero ahí es donde uno tiene que también tomar algunas decisiones al respecto. Bien, pues yo estoy preocupado por la clase del Lucho. Carlos, una última pregunta y me voy. Si es que la hay. ¿Hay alguna última pregunta? ¿No? Yo tengo una. ¿De qué vamos a hablar mañana en el live? Ah, no. Mañana no vamos a tener. Mañana no hay live. Mañana no tenemos live, ya. Sí, tengo clases todo el día. Así que Ya, listo. próximo jueves retomamos. Okidoki. Le voy a pedir entonces a la diácono Paola Hidalgo que pueda cerrar esta jornada de reflexión con una oración, por favor. Paola, ¿me escuchaste? Tienes que abrir el micrófono. Ahí está. Perdón, que estaba sin... Sí. Sin coso, ya. Antes que ores, perdón, agradecer mucho al hermano Luis Pino Moyano, Luis Rodrigo. Creo que fue muy clara la exposición y hemos sido nutridos por la palabra y por las citas de los reformadores. Me quedo con la primera cita de Calvino, me gustó mucho. Hermano Luis, ¿no hay posibilidad de que comparta su PPT, aunque sea en otro formato, pero... Me lo Ya lo mandó ya. hice, Sí, ya lo tiene ya. Carlos y él se los va a mandar a usted. sí.
Ok, muchas Sí. gracias. Más un álbum con laminitas. Ya, muchas gracias, Luis. Les recordamos de que la próxima semana va a estar el pastor Eduardo Tapia, de la Iglesia Presbiteriana de La Serena, hablando sobre la piedad en la vida ordinaria. La piedad que estaba antes de la Reforma enclaustrada en los monasterios, la Reforma la puso en las calles, en los salones de clase, en los hogares. Entonces de eso nos va a hablar el pastor de Eduardo desde La Serena. Paola, por favor, diácono, ore usted. Señor Iván Padre nuestro, primeramente le damos gracias, Señor, por la posibilidad que usted nos da de reunirnos, Señor, para aprender cada día más de su palabra, Señor. Le agradezco infinitamente, Señor, por la charla que nos dio nuestro hermano, Señor, que cada día, Señor, nos ayuda a engrandecer el conocimiento de su obra, Señor. Fue de gran enriquecimiento para nuestro espíritu, para nuestro conocimiento espiritual, Señor, para que cada día, Señor, lleguemos a hacer una mínima semejanza a usted, Señor. Le agradezco, Señor, porque usted cada día nos está dando la posibilidad Señor, para aprender, para tener más conocimiento, Señor, para aclarar muchas dudas que tenemos en nuestra fe, Señor, que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto y nos damos cuenta, Señor, que estamos fallando en algunas cosas, Señor. También le pido, Señor, en este momento, por cada uno de los hermanos que están acá, Señor, que usted los ayude, los guíe, los proteja, Señor, y que este momento de que estuvimos juntos, Señor, haya sido de gran riqueza para su corazón y su espíritu, Señor. Le pido también por los hermanos que no pudieron estar acá, Señor, sea usted con ellos, Señor, usted conoce sus motivos, Señor. Le agradezco infinitamente, Señor, esta bendición que nos dio, Señor, hoy día de estar juntos, de aprender de su palabra, Señor. En el nombre de su Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Que Señor el Señor, les bendiga mucho. sí, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Será hasta una próxima ocasión. Ojalá que la próxima sea de manera presencial cuando pase todo esto. Que el Señor les Amén. bendiga. Gracias, hermano. Chao, gracias. Gracias. No Chaito. esperemos Chao, tanto. que Gracias. estén muy bien. Que estén muy bien. Saludos a la Moni. Y Mira, nos ahora vemos. acaba de llegar el hermano Salazar. ¿Qué hago? ¿Lo dejo entrar? Chao. Chao. ¡Uy! Te la Rayen. Chao, Rayen. Chao, chao. Chao. Cuídense.